En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la segunda parte, la continuación del texto de San Juan que meditábamos ayer y que se considera así, es el testamento de Jesús. Las últimas palabras de forma tranquila que pronuncia nuestro Señor, porque a continuación, después de esto, va al huerto de los olivos, y después del huerto ya viene la prisión, la tortura, la muerte. No fueron sus últimas palabras, las últimas fueron las que pronunció en la cruz y después de resucitado. Pero estas son las que dice antes de que empiece ese proceso final. Tienen el sabor de una despedida, como cuando el papá, la mamá, le llega la hora de la muerte, lo sabe, reúne a todos sus hijos, están todos alrededor, quizá llorando porque se dan cuenta de la gravedad del momento, y les da sus últimos consejos. Resume en pocas palabras lo que quizá les ha estado repitiendo de una forma más amplia durante toda su vida. Es el testamento. ¿Y en qué consiste el testamento? Dos veces en el fragmento de hoy, una en el fragmento de ayer, lo pronuncia Jesús. Padre, está hablándole a Dios para que los apóstoles escuchen. Padre, que sean uno, que todos sean uno, como tú y yo, dice Jesús, que sean uno. Pero hoy añade, para que el mundo crea. ¿Cómo va a haber evangelización si no hay unidad? La Iglesia lo entendió desde el primer momento, desde que empezaron las herejías, ya en época de los apóstoles. Ahí están las cartas de Pablo y sobre todo la experiencia de San Juan. La Iglesia entendió que para que hubiera evangelización tenían que estar todos de acuerdo en predicar el mismo mensaje. Es evidente. Si uno decía que Jesucristo era Dios y otro decía que no, si uno decía que Jesucristo era hombre y el otro decía que no, si uno decía que había vida eterna y el otro decía que no, ¿en quién ibas a creer? ¿Hablabas a quién? A los judíos, a los paganos, y cada misionero contaba la suya. Esa gente que quizá podía sentir interés se encontraba enseguida decepcionada y engañada. El Señor lo dice con toda claridad, que sean uno para que el mundo crea, que sean uno como tú y yo, le dice al Padre. Es decir, que sean uno en la verdad. No hay otra forma de tener unidad si no es en la verdad. Es una llamada de atención, una gran advertencia para lo que estamos haciendo hoy. No hay unidad y por eso es cada vez más difícil transmitir la fe, incluso dentro de la familia. Pero tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Cuál es el precio de la unidad? ¿Hasta dónde se debe llegar? Quiero poner dos ejemplos. Imaginemos una familia normal, donde hay tensiones, donde seguramente también hay no solamente tensiones matrimoniales, sino discrepancias a la hora de educar, a la hora de administrar los bienes, a la hora de practicar la religión. Y
puede ocurrir al revés, pero pongamos que es la esposa la que se siente maltratada, puede ocurrir al revés, pero imaginemos que es la esposa la que se siente maltratada, ahí hay un mal ejemplo, porque el marido verbalmente la increpa, a veces incluso físicamente, o la engaña, o tiene comportamientos impropios de un hombre, de un verdadero hombre, se emborracha, bueno. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Mantener la unidad en su casa, mantener la unidad también para que sus hijos crezcan en una familia con un padre y una madre. Mantener la unidad exige pagar un precio, pero ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Cuál es el precio de la unidad? Esa es una pregunta muy importante, que requiere una contestación clara. ¿Hasta dónde hay que llegar para mantener la familia unida? ¿Cuál es el precio a pagar? Si él la pega, ¿tiene que aguantar ella? No, de ningún modo. Y si él la humilla una y otra vez con una agresión psicológica, no física, pero psicológica, por ejemplo, con el engaño con otras mujeres, ¿tiene que aguantar ella? No. La Iglesia nunca ha dicho que hay que aguantarlo todo. Siempre ha dicho que hay que aguantar mucho, y recíprocamente, además, porque cada uno tiene lo suyo, pero no todo. Una mujer no tiene por qué aguantar que el marido la pegue, de ningún modo, además. No significa que tenga que divorciarse, eso habrá que verlo caso por caso, pero desde luego sí tiene derecho a separarse, porque si no, ese matrimonio unido de esa manera es un mal testimonio para los hijos. Ahora apliquemos esto a la Iglesia. Imaginemos que estamos en el siglo III y que un señor, que le vamos a dar el nombre de un personaje histórico porque así fue, Arrio, dice que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un gran hombre, un maravilloso hombre, un semidios, así decía Arrio, un semidios, pero no es Dios, no es Dios. ¿Y qué tiene que hacer la Iglesia para mantener la unidad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Aceptarlo? Sí, perdona, vamos a ver que no podemos rompernos, no podemos dividirnos, estamos apenas saliendo de la persecución, estaba en ese momento gobernando el emperador Constantino, acababa de publicar el edicto de Milán en el año 313, daba la libertad de culto. ¿Y cómo vamos ahora a empezar a dividirnos? No, aceptémoslo y si unos quieren creer que Jesucristo es Dios, que lo crean, y si otros quieren creer que es un semidios, que lo crean. Bien. ¿Qué hizo la Iglesia? La ruptura es horrible, horrible, horrible. Pero no podemos estar presentando dos mensajes distintos. No podemos aceptar que unos digan que Jesucristo es Dios y que otro no lo es. No queremos la ruptura es horrible, pero no podemos aceptar la unidad a costa de la verdad. Lo mismo que no se puede aceptar la unidad en una casa a costa de que la mujer o el hombre sea humillada y golpeada y maltratada y engañada. De ningún modo no se puede aceptar la unidad en la Iglesia a costa de la mentira. Trabajemos por la unidad, siendo conscientes de que hay que ceder mucho, mucho. Hay que ceder mucho para no romper en la vida de comunidad, en la familia, en la Iglesia. Hay que ceder mucho, pero no se puede ceder todo. Hay líneas rojas en un hogar o en la Iglesia que no se pueden pasar. Trabajemos por la unidad, porque sin unidad no habrá evangelización. Que así sea.